Dicen por ahí las malas lenguas que Microsoft ama a Linux. Tanto ama a Linux que ahora nos regala el navegador Microsoft Edge para utilizarlo directamente en Linux. Y bueno, creo que todos tenemos bastante que decir al respecto. Algunos dirán que fabuloso, tenemos un navegador más en Linux. Otros dirán qué horror, ¿para qué usar Microsoft Edge en Linux si ya tenemos Firefox y Chrome? Otros tantos utilizarán todos. Probablemente haya otros que digan, bueno, hay páginas web que solo me abren en Internet Explorer y entonces es una bendición tener Edge. Ya vemos otros un poquito más radicales de pensamiento que no estamos del todo convencidos, a los que algo no nos suena bien. Y este video lo quiero dedicar precisamente a expresar cuáles son las verdades detrás de que Microsoft ama Linux, pero en particular y en concreto, de cuáles son las verdades detrás de esta entrega de Microsoft Edge para sistemas operativos Linux. Sean todos bienvenidos y estamos en el canal de Linux en español que ustedes pueden ver a través de YouTube y otras redes sociales. Y este video tiene el propósito de educar, no tanto de dar una opinión, sino de expresar información clara y concisa al respecto de lo que realmente está pasando en el mundo de Linux, en el mundo de los navegadores, en las guerras de navegadores que venimos observando desde hace bastantes años, desde aquellos ayeres en donde Mozilla era Netscape Navigator y tenía una cierta hegemonía sobre el Internet, hasta el día de hoy, en el que todo mundo lucha encarnecidamente por tener ese pedacito de la web que, querrámoslo o no, se convierte eventualmente en nuestro segundo sistema operativo, ya que a pesar de que nuestro sistema operativo real sea Linux o Windows o Macintosh o cualquier otra cosa rara, pasamos demasiado tiempo en nuestro navegador y las aplicaciones que corremos en el navegador pueden llevarnos bastante tiempo del día entre entretenimiento, comunicación, y es importante que sepamos que esta segunda plataforma operativa que representa el navegador debe de ser utilizado muy responsablemente. Y es por eso que hoy les voy a presentar a todos una pequeña guía de qué es lo que realmente está pasando, cuáles son los mitos detrás de la entrega de Edge en Linux y cuáles son las realidades. Sean todos bienvenidos y comencemos. Vamos a comenzar con una pequeña presentación que preparé para ustedes y espero que esta presentación cubra varios propósitos, pero en concreto y en particular que les saque a todos de muchas dudas y que les permita tomar una decisión informada. Este video no pretende que tu decisión sea dejar de usar Edge, ni hacerle la guerra a Microsoft, ni mucho menos, sino simplemente que tengas un poquito más de conocimiento al respecto de qué es lo que llevó a decidir a Microsoft liberar Edge en Linux y cuáles son las cosas detrás de ella. Puedes descargar esta presentación directamente en la página de Facebook, que es facebook.com, groups LinuxEsp, que es Linux en español. Y cualquier duda te puedes poner en contacto conmigo, con cualquiera de los administradores del grupo. Sin más preámbulo, vámonos a la presentación directamente. ¿Es verdad? ¿Tenemos Microsoft Edge en Linux? No todavía. Probablemente el próximo mes, todos los que vean este video y a partir del próximo mes ya tengan Microsoft Edge en Linux. Lo cierto es que todavía no. A la fecha de hoy, que estamos en septiembre, es 23 de septiembre del año 2020, no está liberado Microsoft Edge en Linux, como pueden ver aquí directamente. Y en realidad se especula que la versión de Microsoft Edge para poderse descargar en sistemas operativos compatibles con Linux
va a estar disponible a partir de octubre. Todavía no tenemos datos de si lo va a distribuir a través de un Flatpak, de Snap, o directamente va a compilar instalables RPM para sistemas Red Hat y compatibles y devs para Debian, Ubuntu y sistemas derivados. Y bueno, lo único que sabemos es que en teoría, a partir de octubre, la gente ya lo podrá instalar en sus sistemas operativos Linux. Cosa que desde luego hoy en día es posible hacer con esta nueva versión de Edge en sistemas operativos Mac OS X y en sistemas operativos Windows desde luego. Y bueno, ¿me afecta como usuario de Linux el hecho de que Microsoft Edge exista en Linux? No, realmente no. Como usuario de Linux no me afecta, porque tengo la libertad de usar el software que quiera, sea libre, sea propietario, sea de Microsoft, sea algo que yo mismo programé, o sea lo que sea. Desde el punto de vista de usuario realmente no me afecta. Pero ¿a quién sí le afecta? Pues resulta que le afecta al movimiento del software libre. Los que nos preocupamos por el tema de las licencias del software libre y de cuál es el rumbo que sigue el software libre en el mundo, estamos bastante concernados por este tipo de decisiones que cada vez son más comunes en Microsoft. Y bueno, ¿por qué nos afecta? Nos afecta porque, aunque no lo creas, las compañías de software propietario más importantes como Google, Apple y Microsoft desean establecer una hegemonía y un monopolio en las tecnologías de renderizado y motores web. Pretenden que WebKit, que fue creado por Apple, y su predecesor Blink, que es un fork de WebKit, que fue creado directamente por Google, tengan el control absoluto sobre la web, lo cual incluye a Chrome V8, que es el estándar de facto para JavaScript, es decir, es el motor de compilación en tiempo real e interpretación de JavaScript que se utiliza hoy en día. Al estar en manos de empresas, a pesar de tener licencias libres, atenta directamente contra los proyectos de software libre, y en este video les explicaré exactamente por qué. Y como ven, WebKit fue creado por Apple, Blink fue creado por Google, y Microsoft crea Microsoft Edge a partir de Blink y de WebKit como un fork de Chromium. Y bueno, WebKit, Blink, ¿de qué estoy hablando? Suena raro, ¿cierto? En realidad WebKit y Blink es la manera de técnicamente decir el motor detrás del navegador. Hoy en día, para efectos prácticos, solo existen dos tipos de navegadores en el mercado. Los navegadores basados en Gecko, que es el motor de rendering creado por Mozilla, a través del cual tenemos a Firefox, y los navegadores basados en Chromium, que es de Google, que son prácticamente todos los demás. WebKit nace de Apple y es la base de Chromium. Y Chromium lo hace un fork, digamos lo clona, y le pone Blink, le añade su código y saca lo que conocemos como Chromium. Hoy en día casi todos los navegadores están basados en esto, Blink o WebKit. Ejemplos de navegadores basados en WebKit: Safari, Torch, y en Blink, Chrome, Chromium, Opera, Midori, Dolphin, Edge, Epiphany, etc. Es decir, muchos de ellos, como Opera, de hecho son clones o forks de Chromium de Google. Al usar Opera no estoy usando nada novedoso, nada nuevo, nada que tenga un equipo de desarrolladores talentosos detrás haciendo un motor de rendering nuevo. Cuando utilizo Opera, en realidad estoy utilizando Chromium, cuya interfaz gráfica ha sido pimpeada, modificada, embellecida por las personas que desarrollan Opera. Pero no tengo nada de nuevo ni estoy usando nada nuevo. Y es el mismo caso con Microsoft Edge. Microsoft Edge utiliza Chromium del mismo modo que lo utiliza Opera y nos presenta un navegador basado en esta tecnología.
Si ustedes pensaban que hubo un equipo de talentosos desarrolladores en Microsoft portando Internet Explorer o Edge a Linux, no, en realidad tomaron algo que ya era compatible con Linux. Y la decisión más obvia era intentar atacar al mercado de Linux directamente haciendo una versión del navegador Edge y distribuirla en Linux. A ver, vámonos más despacito. ¿En qué le afecta al software libre que compañías como Microsoft, Google o Apple creen productos de software libre? Porque muchos pensarán, bueno, tal vez en un remoto pasado, tal vez en un pasado que a ti ni siquiera te tocó, tal vez en una vida en la que todos buscamos paz, amor, tranquilidad y unión entre todos, te sea difícil de entender que compañías como Microsoft o como Google o como Apple puedan atentar contra el mundo del software libre, contra Linux y contra muchos productos y proyectos que basan su existencia en la filosofía del software libre. Vamos a analizar 3 productos en este video. Vamos a analizar la existencia y el porqué de Visual Studio Code, que prácticamente es el más usado en todo el mundo por todos los desarrolladores, excepto algunos como yo. Vamos a ver el caso de Mozilla Firefox directamente y el caso de Git, que son 3 casos muy interesantes de qué es lo que ha pasado en el mundo del software libre con respecto a tecnologías propietarias que chocan o se impactan de alguna manera contra el mundo del software libre. Entonces, empecemos con el primer caso, que es el estudio de Visual Studio Code. Más del 70% lo usa y en menos de 2 años ha ampliado su uso, su market share tremendamente. Tiene por competencia directa a otros, no voy a hablar de IDEs, sino de editores de texto para programación, como Sublime, como Vim, como Notepad++, como Atom y Brackets. Y bueno, al final de las cuentas, ¿de qué me quejo si es libre, cierto? No. Visual Studio Code no es libre. Más del 99% de los usuarios lo descargan como un binario. Es decir, se meten a la página de Microsoft y descargan el ejecutable, ya sea de Debian, de Red Hat, de Macintosh, de Windows, descargan directamente el binario. Menos del 1% descarga y compila su código fuente para usarlo en su máquina. Y este código fuente que nadie utiliza tiene una licencia MIT, que es de software libre. De hecho, es una licencia muy permisiva, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Pero el binario que tú descargas, ese ejecutable, ese .exe o ese binario que tú descargas de la página, no es libre, es propietario y tiene modificaciones de Microsoft que no se incluyen en el código fuente que puedes descargar. A ver. Eso no es de software libre. El código que utiliza Visual Studio Code ni siquiera se llama Visual Studio Code. Tiene un nombre genérico llamado Code OSS que puedes descargar desde esta dirección, en donde te dice exactamente qué es. Y aquí mismo te dice que, bueno, en realidad Code OSS y Visual Studio Code son 2 productos completamente distintos. Es decir, el que puedes descargar y como código fuente y el binario que te ofrece Microsoft, que es donde tú corres tu Visual Studio Code y programas tus aplicaciones. Pero entonces, ¿cómo está este tema? Un programa cuyo binario es propietario y cuyo código fuente es libre, pero no produce el mismo binario, ya caray. Entonces, en realidad estamos hablando de 2 cosas distintas. El binario que se distribuye de Visual Studio Code no es libre y es un derivado que, gracias a la licencia MIT, es capaz de encapsular en software propietario lo que tiene una base libre. Y llamar software libre a un producto propietario que es freeware, pues realmente no es tener un producto que sea software libre. La licencia es MIT en vez de GPL, y gracias a la licencia de MIT
se puede utilizar dentro de un proyecto propietario códigos o parte del código o código en su totalidad libre. Es decir, yo tengo algo libre, le puedo cambiar la etiqueta, el nombre, volverlo a compilar, cerrar y distribuirlo como si fuera mío sin ceder el código fuente. Esa es la licencia de MIT. Un ejemplo bastante común de qué es lo que permite la licencia de MIT es el siguiente. Tenemos una distribución de Unix llamada BSD, creada en la Universidad de Berkeley, por eso se llama Berkeley Software Distribution. No es Linux, utiliza directamente un kernel Unix. Y BSD, que eventualmente dio paso a un sistema similar a Linux con núcleo Unix que se llama FreeBSD, fue la base para crear Mac OS X. Mac OS X no está obligado a compartir una sola línea de código de su binario, de sus archivos, de su sistema operativo. ¿Por qué? Porque se utiliza una base libre. Porque si no fue el esfuerzo de los desarrolladores de Mac crear este sistema operativo, ¿por qué le pueden cambiar la etiqueta, embellecer la interfaz gráfica y venderlo como si lo hubieran creado ellos? Bueno, porque prácticamente es lo que te permite la licencia MIT. En cambio, la licencia GPL es muy distinta porque tú no puedes tomar un producto de software libre, metérselo a un producto de software propietario y no compartir el código fuente. Esa es una de las directivas del software libre. Entonces, Mac OS X está basado en FreeBSD. También, por ejemplo, el sistema operativo que tiene PlayStation 4 está basado en FreeBSD. Y Sony no está obligado a decirte que es un sistema operativo libre, la base de su plataforma. Tampoco está obligado a compartir el código fuente contigo. A diferencia de proyectos como Linux, en donde tú no puedes meter Linux en un proyecto propietario y pretender no distribuir su código fuente, porque precisamente la licencia te lo prohíbe. Y bueno, sea como sea, ¿qué hay de malo con Visual Studio Code? Aunque no sea libre, aunque sea propietario y no comparta su código fuente conmigo, pues vamos a analizar qué es lo que pasa con Visual Studio Code. La descripción de Visual Studio Code está en su repositorio, todos lo pueden acceder de esta dirección. No se preocupen si en el video no le pueden dar clic a nada, porque eventualmente serán... es decir, el código fuente de este video, de esta presentación, lo voy a dejar en el grupo de Linux y voy a dejar el link completamente abierto para que todo el mundo lo descargue y le pueda dar clic a cada uno de los vínculos que tiene la presentación. Y bueno, dice ahí en la descripción de Visual Studio Code que Visual Studio Code es una distribución de Code OSS con personalizaciones creadas bajo la tradicional licencia de Microsoft. ¿Y qué significa la licencia tradicional de producto de Microsoft? Bueno, muchas cosas pésimas. Pésimas por las cuales gente como yo no utiliza software privativo o software con EULAs o End User License Agreements como los de Microsoft. Pero vamos a darle una pequeñita mirada a esta licencia bajo la cual estamos instalando Visual Studio Code. Colección de datos. Este software puede recolectar información acerca de ti y cómo usas el software y enviársela a Microsoft. Microsoft puede utilizar esta información para proveerte de servicios y productos, es decir, marketing. Y choro. En conclusión, pueden compartir esta información con terceras partes o venderla bajo los términos de este otro link. Y además de recolectar información de ti, de tu computadora, porque es un binario, se puede recolectar información de todo lo que haces, de quién haces. Si estás, por ejemplo, creando un proyecto productivo para un cliente, Microsoft puede ver el código fuente. No tiene un acuerdo de confidencialidad contigo.
Es decir, si a Microsoft se le da la gana, agarra tu código fuente, se lo manda a los servidores de Microsoft y listo, ¿vale? Y por otro lado, también Microsoft puede hacer actualizaciones automáticas del software sin tener que preguntarte. Lo puede hacer periódicamente, instalarlas por ti, es decir, Microsoft está autorizado a tomar tu producto que ya descargaste, tu Visual Studio Code, y conectarse a internet y descargar lo que se le pegue la gana. Si el día de pasado mañana Microsoft quiere meterle un troyano, pues es parte de la licencia y no te tienes por qué quejar. Claro, esto depende de la confianza que tengas en Microsoft. No sé cuántos años tengas lidiando con Microsoft, yo tengo más de 25 y créeme que la mayor parte de esos 25 años lidiando con Microsoft te puedo decir historias de terror que no es necesario en este momento, pero puedes buscar en internet. Y bueno, la traducción de lo anterior en términos castellanos entendibles sería la siguiente. Microsoft te espía. Microsoft vende tu información personal a terceros o cualquier otro uso que se le dé la gana. Microsoft realiza actualizaciones sin tu autorización. Y Microsoft no comparte el código fuente de ninguna de estas funcionalidades contigo. Es decir, ni siquiera sabes qué es lo que está haciendo. Ya no suena tan libre Visual Studio Code, ¿cierto? Ya se puede dejar ver la intención detrás de por qué liberarlo gratis para todas las plataformas. Vamos a sacar una pequeña conclusión. Esta es la mía. Tú puedes sacar la que tú quieras. Contradecir lo que acabo de decir o demostrarme que lo que dije es mentira. Te deseo mucha suerte encontrando información al respecto, pero mi conclusión personal es la siguiente. Microsoft te ofrece un producto freeware, no software libre, cuyo costo es tácito, ya que aceptas compartir tu información personal con Microsoft y con terceros y no tienes regalías al respecto. Si tú vales $1 o 1,000, a ti no te toca un centavo. Con respecto a ti, a tu vida personal y tu información tuya o de tu familia o de tu empresa. Pero además, Microsoft no tiene ni siquiera que ofrecerte ninguna garantía, pues es freeware. Y como no pagaste un centavo, sea lo que sea que pase con Visual Studio Code, Microsoft no está obligado a responder por el código ni por los daños que te ocasiona. Y si las partes de su código fuente son perjudiciales para ti, pues bueno, mucha suerte. Si después de esto estás consciente de lo que te acabo de decir y lo usas, bueno, pues eres un adulto, eres consciente de los riesgos y en realidad no es nada que me espante porque por décadas así ha sido. Lo que tiene el End User License Agreement de Microsoft, el famoso EULA, es cuestión de película de terror. Y siempre lo ha sido, pero pues nunca ha cambiado y Microsoft, al menos en el escritorio, ha tenido el dominio completo y parece ser que más del 99% de personas ni siquiera se toman la libertad de leer este acuerdo de licencia de los productos de Microsoft, incluido Windows, desde luego. Lo cierto es que la gente lo utiliza a pesar del riesgo. Y probablemente si a ti te gusta Visual Studio Code, lo vas a seguir utilizando después de ver este video. Si al menos logré hacer o crear un poquito de curiosidad y de reflexión en ti, me doy por bien servido. Vamos con el siguiente caso de los 3 ejemplos que estamos poniendo para analizar el perjuicio que puede tener una compañía propietaria metiendo las narices en el mundo del software libre. Vamos a analizar Git y como consecuencia de analizar Git vamos a analizar GitHub. Y bueno, vamos a leer algunas de las cosas que ha dicho Microsoft a través del tiempo sobre Linux y sobre el software libre. En el 2020, Microsoft, al respecto de su postura inicial con el código abierto, dice: estuvimos en el lado equivocado de la historia. ¿A qué se refieren exactamente? Bueno, pues allá por el año 2001,
Linux era cáncer. Palabras literales de Steve Ballmer, por aquel entonces director general de Microsoft. Steve Ballmer creó Microsoft junto con Bill Gates y odiaban el software libre, odiaban a Linux y hicieron estrategias realmente nefastas para perjudicar al software libre, cosa que veremos unos slides más adelante. Pero 11 años después, en el 2012, Steve Ballmer, la misma persona, dijo: pude haber llamado cáncer a Linux, pero ahora lo amo. Ah, caray. De pensar que es cáncer a amarlo, ¿qué hizo la diferencia? ¿Será que Steve Ballmer instaló Linux y le gustó y dejó su Windows por Linux? No lo creo. En realidad, lo que pasó es que la estrategia comercial de Microsoft cambió. ¿Por qué Microsoft de un día para otro comenzó a amar Linux? Y aquí hay algunos links que te pueden ser de utilidad para mostrar algunas de las posturas de uno y de otro lado. Y bueno, vamos a analizar por qué de un día para otro, no solo Microsoft, sino muchas otras compañías de software propietario empezaron de buenas a primeras a mostrar un rarísimo interés por Linux y todo lo que tuviera que ver con software libre. Vamos a dividir esta obra en 3 actos. Y al primer acto le vamos a llamar la guerra. El software libre es mucho más viejo que Microsoft, pero desde que existen empresas que desarrollan software con fines de lucro, lo cual no tiene nada de malo, yo tengo una empresa de software con fines de lucro, le hicieron la guerra al software libre. Vamos a ver algunos de los ejemplos históricos. Perdonen que no les ponga todas las fuentes, pero son tantas y están tan fácilmente localizables en internet que dejaré por su cuenta buscar cada uno de estos casos si tienen interés y analizarlos con detalle porque son casos muy interesantes. Como preámbulo les recomiendo mucho una película que se llama Piratas de Silicon Valley. Es una película que muestra la lucha inicial entre IBM, Microsoft y Apple por la hegemonía de las computadoras y los sistemas operativos y muestra qué es lo que hizo a Steve Jobs y qué es lo que hizo a Bill Gates. Las actuaciones son fenomenales y se las recomiendo mucho. Se llama Piratas de Silicon Valley. Bueno, algunos de los casos históricos que menciono de la guerra entre el software libre y las empresas es los siguientes. Resulta que Unix fue creado por un grupo de individuos de Bell Labs de AT&T y eran personas de mente muy abierta, eran investigadores y es gente que es parte fundamental de los pilares del cómputo. Pero AT&T decidió lucrar, no darles un quinto y hacer cosas bastante nefastas con Unix, que eventualmente fueron el punto final de Unix, porque hoy en día pues todo es POSIX, todo es compatible con Unix, pero nada es Unix, en el sentido de que no hay una distribución, un sistema operativo textualmente llamado Unix, distribuido por AT&T, que usan las empresas. Hay sistemas operativos certificados Unix, como el caso de Mac OS X, que certificado Unix significa que pagó un dinerote a la gente de la Universidad de Berkeley porque es un sistema Unix certificado. Pero realmente esto que pasó entre Unix, AT&T, Bell Labs y la gente del software libre fue lo que llevó a la creación de Free Software Foundation por parte de Richard Stallman y eventualmente del kernel Linux. El kernel Linux no tiene nada que ver con el proyecto GNU, pero cuando Linus Torvalds, este famosísimo finlandés que todos conocerán, crea el kernel de Linux, lo distribuye gratuitamente y utiliza la licencia de GNU GPL para distribuir su sistema Linux porque al menos ideológicamente estaba conectado con los intereses de la Fundación de Software Libre creada por el hoy casi olvidado Richard Stallman.
Otro de los casos importantes que tenemos aquí fue precisamente el caso de Netscape Navigator, que hoy en día lo conocemos como Mozilla Firefox, y lo que pasó entre Internet Explorer, Netscape Navigator y su competencia, que aún en ese entonces era Safari, cómo se salió de control el tema de la hegemonía por la navegación de Internet y cómo eventualmente, aunque tardó muchos años, pues bueno, Internet Explorer con cada versión, la 1, la 2, la 7, la 8, intentó ganar mercado y nunca pudo. Y nunca pudo precisamente desde que Google sacó su navegador Google Chrome. Fue el punto final en el ataúd para Internet Explorer. Seguía saliendo, seguía siendo el navegador por default en Windows, pero nadie lo utilizaba. Se convirtió en un trend pensar que Internet Explorer, bueno, el único propósito que tenía era un instalador de Google Chrome o de Mozilla Firefox. Otro ejemplo importante es de cómo el software salió de los ámbitos académicos y de investigación para ser apoderado por las compañías. Muchas de las cosas que conocemos, avances como el sistema de ventanas, que fue desarrollado adentro de Xerox Company por un grupo de muy talentosos desarrolladores, el mouse y muchas otras cosas, provienen de entornos académicos y de investigación. Los computadores en sí mismos, los sistemas operativos, muchas de las cosas que conocemos y que damos por sentado hoy en día no salen de las empresas, salen de las universidades. Y las empresas privadas como Microsoft tomaron ventaja del mood hippie de los estudiantes de la época para prácticamente despojarlos de todo lo que hicieron, renombrar sus productos, y esos mismos productos hoy en día los conocemos como Windows, como Mac y como muchas otras cosas. Otro ejemplo importante de la guerra entre el software libre y el software propietario lo podemos ver entre la enciclopedia Encarta y Wikipedia. Para todos aquellos que tienen aquella edad maravillosa en la que nacieron después de probablemente el 2005, probablemente ni siquiera les suene Microsoft Encarta. Lo cierto es, y yo les voy a platicar a continuación, qué era Microsoft Encarta y por qué era el rival de la Wikipedia. En ese entonces, por aquel entonces, cuando abundaban los discos de 3,1 iban de salida los discos de 5,1 y los medios ópticos eran una novedad que todavía estaba en el panorama lejano, había una guerra entre enciclopedias. Es decir, estos medios para poner el conocimiento del universo, de la humanidad a tu alcance, pues estaba la enciclopedia británica, estaba Encarta y estaban... no me acuerdo el nombre de la otra. Había otra muy famosa, pero bueno, había muchas. El tema es que se distribuían en CDs, se distribuían en discos de 3,1 y la idea era que compraras una enciclopedia que eran como 20 CDs o 30 o 40 y en esos CDs las enciclopedias, a diferencia de los libros, ya tenían algo llamado multimedia. Imagínate nada más. Multimedia era que tenían imágenes y tenían soniditos, y los papás de aquel entonces que estaban acostumbrados a las enciclopedias en libro, cuando pedían la Encarta veían que sus hijos estaban leyendo una enciclopedia que pues reproducía soniditos y que tenía imágenes y que reproducía videos y decían, wow, es el futuro, ¿no? Lamentablemente Microsoft Encarta y la Enciclopedia Británica y todas las demás de aquel entonces eran tan insuficientes y tan apresuradas por sacar información al mercado y por encajar en el formato y porque copiaron la información en los discos, que descuidaron el contenido demasiado. Y gracias a esos descuidos, eventualmente se creó la Wikipedia. Se creó en web, abierta para todos, y la Wikipedia muchos la defenderán a capa y espada, como yo, y otros la criticarán arduamente y duramente, y
Solo diré que ambas posturas son válidas. Al ser una fuente de conocimiento abierto, es una fuente de conocimiento falible. Pero es como el método científico, en el sentido de que se corrige a sí misma. Si yo ahorita posteo un artículo en la Wikipedia con un error, tal vez no en una hora, tal vez no mañana, pero eventualmente alguien lo va a ver y se va a dar cuenta de mi error y va a solicitar una corrección. Y las correcciones no necesita hacerla un equipo de encapuchados que viven en lo alto de una colina y se hacen llamar oráculos. No, la Wikipedia la editamos todos. Y todos podemos tener una cuenta de Wikipedia y todos podemos crear artículos de la Wikipedia. Y la razón por la cual la Wikipedia es más grande que la Biblioteca de Alejandría y que cualquier otra biblioteca y acervo de conocimiento que haya existido en la historia de la humanidad es porque todos la hemos hecho y todos la hemos corregido y los errores que ha tenido los hemos eventualmente corregido y seguramente tendrá muchos errores, pero tiene diversos mecanismos que precisamente fueron diseñados para que los errores se minimicen, como por ejemplo estándares en el formato, el hecho de que no puedes escribir nada en Wikipedia sin citar las fuentes. Si yo digo que el cielo es verde, tengo que citar la fuente, y la fuente debe ser una fuente acreditada, de preferencia con metaestudios y en el caso de investigación científica con estudios de doble ciego y con muchas otras fuentes de documentación que al menos elevan la calidad sigma en el sentido de la confiabilidad de la información en la Wikipedia. Y eventualmente Wikipedia será corregida y la información y el conocimiento son tan dinámicos como los bits que recorren el Internet. Lo que hoy es cierto puede cambiar mañana. Por eso la enciclopedia Wikipedia es una enciclopedia que cambia constantemente. La Wikipedia del 2019 es distinta de la del 2020. Pero esa es la naturaleza del conocimiento y por eso es tan buena. Y por eso pudo ganarle al producto de Microsoft en carta. ¿Cómo podría competir un equipo de 100, 200 personas, 500 personas, 1000 personas contra los cientos de miles de personas que editamos la Wikipedia? Que dicho sea de paso es una de las ventajas que tenemos los equipos de software libre. Los equipos de software libre podemos ser cientos de miles de personas echándole ganas al mismo código fuente. Ninguna empresa, ni Microsoft, ni Apple, ni Bloomberg, ni ninguna otra empresa en el mundo podría costearnos a todos los desarrolladores que hacemos falta para crear un proyecto de software libre. Es decir, si una compañía como Microsoft, con el dinero de Microsoft, se propusiese hacer desde ceros algo como Linux, le llevaría más de 1000 programadores durante tal vez 20 o 30 años. Así de poderosa es la capacidad de crear de los equipos de software libre. Y bueno, para irme con el siguiente ejemplo, vamos a poner la batalla social por el Internet, en donde han competido durante décadas los estándares libres contra las tecnologías propietarias. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan de Flash? Adobe Flash. Para los que no lo conozcan, qué bendición. Para los que tuvimos el horror de conocer Flash, era una porquería que se instalaba en tu navegador que te permitía reproducir juegos, animaciones, había cosas muy bonitas, pero las creaciones de Flash no eran el problema de Flash, de Adobe Flash, era la naturaleza misma del producto. Flash era un producto propietario que corría en tu navegador vulnerando a través de un binario la seguridad de tu sistema. Y además, al no ser un estándar libre, nadie podía crear animaciones de Flash si no pagaba una licencia de creación de contenido a Adobe de por vida. Hoy en día es raro porque para hacer una animación que corra en internet, pues nadie necesita lo como Flash. Pero en su momento tenía
Cualquier medio enriquecido, animación o pequeño juego tenía que pasar el dinero por manos de Adobe. Y este es un ejemplo de los decenas o cientos que hay de códecs plugins propietario que tenías que instalar en tu navegador para que tal o cual cosa corriera. Incluso cosas como JPG tenían una naturaleza propietaria y había alguien detrás recibiendo regalías, incluso por los formatos, no solo por los programas. Y hoy en día, afortunadamente, en esta batalla las cosas han cambiado mucho, como lo veremos después. Sigamos al siguiente ejemplo. Los monopolios, la obsolescencia programada y la difamación. Son tres conceptos muy importantes que deseo que entiendas porque te van a llevar a entender los motivos y las técnicas que tiene el mundo del software propietario para combatir contra las tremendas y enormes e irrefutables ventajas que tiene el software libre. Primero, los monopolios. ¿Qué pasa si yo empiezo a comprar a todas las empresas que hacen software libre? O a las que no hacen software libre, es decir, yo hago pan y compro a todas las compañías que hacen pan en el mundo. Bueno, eso es un monopolio. Hoy en día, Grupo Bimbo de México tiene más del 80% del market share de panadería del mundo. Es decir, compró a las empresas norteamericanas, compró a todo el mundo, y hoy en día puedes ver muchas marcas en el mundo como Bimbo, como Wonder, pero todos los productos le están dando ganancias a la misma empresa. Y este tipo de competencia interna da a la gente la apariencia de que hay libre competencia, de que puedes escoger entre un Submarino y un Twinkie. Para los que no lo conocen, el Submarino es un Twinkie Wonder de la marca Marinela que pertenece a Bimbo, mientras que Wonder, que hace los Twinkies, también pertenece a Bimbo. Y bueno, ustedes me entienden este tema del monopolio. Pues en el software es exactamente igual. Y un ejemplo muy obvio son las bases de datos. Más del 80% de bases de datos que existen, los sistemas de gestión de bases de datos, para ser más claro al respecto, pertenecen a Oracle. Y los pocos que no pertenecen a Oracle no tienen tanto uso o no son tan comunes. Ni siquiera Postgres. Pero los monopolios dañan la libre competencia y dañan tremendamente al software libre. El siguiente concepto que pongo aquí es la obsolescencia programada, la cual voy a explicar con un ejemplo muy simple. Probablemente muchos ya lo conozcan. Hace relativamente poco, en muchos países del mundo, sobre todo en Europa, fue demandada la compañía Apple, porque resulta que le puso una bomba de tiempo a sus celulares. Programó en software un sistema operativo el cual después de una n cantidad de tiempo tenía que autodestruirse casi. Por autodestrucción me refiero en términos técnicos a hacía loops innecesarios, hacía en conclusión al sistema mucho más lento. Si después de 3 años eventualmente todo parece estar lento en tu computadora o en tu celular, no es porque tu celular ya no sirva, es porque tu celular tiene que ser reemplazado para darle de comer a Apple. Apple, con el dinero y la calidad del hardware que crean, podrían crear teléfonos que duren 10 años. Pero Apple no vive de teléfonos que duran 10 años. Apple vive de que tengas que cambiar tu teléfono cada año o cada 2 años, y lo que te vende se llama status quo. Si tú tienes un iPhone 5, te vas a sentir obsoleto, viejo, pobre, jodido, que no te alcanza para el nuevo. Y si quieres ser cool, y si quieres verte bien, y si quieres usar la última tecnología, tienes que correr a comprar el iPhone 10 y el 11 y el 12 y así sucesivamente.
Apple utiliza esta técnica de el sostén del status quo para justificar su obsolescencia programada y la demanda que recibió fue, oye, ¿cómo es posible que tengas un producto que es bueno, que no tiene ningún problema de hardware y lo hagas lento para que la gente lo tenga que cambiar? O desactives las actualizaciones o desactive las refacciones. El chiste es obligar a la gente a cambiar el teléfono. Que si tú ya pagaste uno, tengas que pagar uno una y otra y otra y otra vez. Precisamente por esto se hacen los productos con obsolescencia programada. Porque no importa que puedan durar 10 o 20 o 30 años, a la compañía que lo fabrica le interesa que lo reemplaces lo más pronto posible. Y para poderte vender basura que tiene obsolescencia programada embebida y que es parte de un monopolio que no promueve la libre competencia, sino todo lo contrario, pues bueno, y que además tú te sientas contento y agradezcas el haber sido tocado por este producto, utilizan difamación. A difamación como Linux es cáncer, o peor aún, la palabra comunista tiene un contexto terrible para los Estados Unidos de Norteamérica y decían que Linux era comunista. No es que yo sea comunista. Ningún sistema comunista, ni socialista, ni democrático ha funcionado bien al 100% y no lo hará jamás. Pero a lo que voy es que difamar es tomar algo, satanizarlo y decir, si es rojo, es pésimo, es software libre, es malo. Lo utilizan los pobres, los jodidos, los miserables, los que no pueden pagar una licencia, los hippies y cualquier tipo de término peyorativo que pueda hacerte sentir sucio de usar un producto que en cualquier otra circunstancia te sentirías orgulloso de utilizar. Y como último ejemplo pondré el ejemplo de Microsoft contra el software libre, caso que vamos a analizar a continuación. Nos vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver a través de la historia algunas de las batallas que han sido ganadas por el software libre y algunas batallas que han sido perdidas por el software libre. En el caso de las batallas ganadas por el software libre, tenemos la hegemonía de Linux y de BSD o sistemas basados en la distribución Unix Berkeley, que prácticamente son la totalidad de servidores, sistemas embebidos, móviles, consolas de videojuegos y dispositivos embebidos de Internet of Things. No vas a encontrar más del 5% de Windows o sistemas similares o sistemas propietarios en ninguno de estos dispositivos. Y contrario a lo que puedas pensar, hacen muchísimo más del 60% de dispositivos que tengan un procesador y puedan ser llamados computadoras. Si tienes un pequeño router como MikroTik, si tienes una televisión inteligente, si tienes un smartphone Android o incluso Mac iOS, porque al final de las cuentas están basados en BSD, lo más probable es que no estés utilizando Windows o un sistema privativo basado en Windows o en algo similar, por ejemplo BlackBerry. Pareciera ser que no, pero Linux es mucho más ubicuo que Windows. Todos los servidores lo utilizan, y bueno, básicamente es una batalla ganada. Vamos a un otro ejemplo, el conocimiento libre y la Wikipedia. Como ya lo discutimos, pues bueno, es un fabuloso ejemplo de cómo el poder de muchos pudo contra la avaricia de unos pocos. Como tercer ejemplo voy a mencionar el World Wide Web Consortium o la W3C, la Electronic Frontier Foundation o la EFF y los estándares abiertos en Internet. Todo lo que sea un estándar privativo y cerrado, todo lo que en algún momento fue un binario raro, hoy en día es un XML, incluso
Los documentos que hace Office tienen que tener un estándar relativamente abierto en XML que puede ser leído por otros programas. Y poco a poco han empujado las organizaciones como la EFF y la W3C a que todo lo que existe sea un estándar, sea abierto y nadie pueda lucrar gracias a ese estándar. Como cuarto ejemplo vamos a poner la obvia e inminente derrota de Internet Explorer y muchas de las otras aplicaciones que venían con Windows. Porque Windows no solo se ofrecía o se ofrece, no lo sé hoy en día, hace 15 años que no lo utilizo, al menos no de manera cotidiana, pero aplicaciones como Microsoft Paint o como Internet Explorer y esta ola de chuches que te venían con el sistema operativo, pues bueno, básicamente eran una broma, nadie los utilizaba y si querías algo realmente funcional lo tenías que buscar por otro lado. En el caso del navegador de internet, pues bueno, descargas Google Chrome o Firefox. En el caso de sistemas de dibujo, seguramente habrán 7,000 millones de Adobe y de AutoCAD y de, bueno, yo que sé cuánta compañía que hacen este tipo de aplicaciones. Pero lo cierto es que sufrieron una derrota tremenda y nunca pudo Microsoft colocar a Internet Explorer como el navegador más usado del mundo, que es lo que pretendía. Otro ejemplo de una batalla ganada por el software libre y los estándares abiertos es el manejo de derechos digitales contra las licencias Creative Commons. DRM lo utiliza hoy en día Netflix y muchos otros distribuidores de contenido, que es una manera de limitar la manera en que usan los medios que tienes a tu alcance. Si tienes un Blu-ray, no puedes descargar los contenidos del Blu-ray. Si tienes Netflix, no puedes descargar una película que estás viendo en Netflix. Y esto lo logran a través de un sistema que se llama DRM o Digital Right Management, que es el manejo digital de contenidos y de derechos de contenidos. Y bueno, lo cierto es que DRM es para gente como yo una ofensa, un pisar tus derechos, y muchas empresas se dedican de hecho se promueven como empresas que distribuyen contenidos libres de DRM. Te voy a poner un ejemplo. Muchos y la mayoría de los juegos que puedes instalar en Windows tienen DRM, pero hay un hub de juegos que se llama GOG o GOG, lo puedes buscar por ahí en internet. Se dedicó a distribuir juegos libres de DRM y te dice, una vez que descargas el juego, ya lo compraste, es tuyo, no me importa lo que hagas con él. Si lo destruyes, lo quemas, lo copias o lo que hagas con él, está libre de manejo de derechos. Es decir, lo puedes reproducir en las computadoras que quieras, las veces que quieras y puedes hacer lo que quieras con él, ya lo pagaste. Y al haber pagado ya tu copia de la licencia, nadie se puede meter contigo. En el caso del contenido con DRM, pues bueno, esto no es así. De hecho, juegos que tienen DRM, si el proveedor del contenido los deshabilita, te quedas sin jugarlo, aunque hayas comprado una licencia. Y por último vamos a poner el caso de las redes sociales. Las redes sociales antes eran privativas en el sentido de que eran desarrolladas con software privativo y eran controladas por empresas de software privativo. Y ojo, quiero ser muy claro, en este video al menos no voy a analizar lo perjudiciales que son las redes sociales. Yo no las uso, pero no puedo cerrar el ojo y pretender que las redes sociales, en particular Facebook, no han sido un tremendo aliado del software libre. Porque si bien en mi caso, por ejemplo, no utilizo mucho Facebook, más que para el grupo de Linux en español, lo cierto es que empresas como Facebook y este cuate que parece robot que lo creó, han apoyado mucho el software libre. Han apoyado a proyectos como PHP, han creado nuevos proyectos de software libre y desde el punto de vista de un programador, poder utilizar React JS o React Native, que son librerías que creó Facebook,
o directamente editar código en Atom, que Atom es competencia de Visual Studio Code, dicho sea de paso, pues es gracias al dinero que le metió Facebook y que decidió liberar como software libre para que todos lo usáramos. Entonces, las redes sociales han sido un caso muy interesante las puedes juzgar desde tres aspectos. El contenido de la red social que no depende de quien la creó. El contenido depende del loco que está subiendo su contenido y puede ser un contenido maravilloso, puede ser cosas horribles. No puedes juzgar a la red social por el contenido que tiene. No puedes pretender que sea un policía del contenido, ni mucho menos, ¿no? La red social en sí misma, que es el producto comercial de la red social y cómo es utilizado, el hecho de que Facebook te roba información, vende dicha información a terceros y prácticamente puede hacer un perfil de la vida del 80 o 90% de seres humanos, incluyendo sus hábitos, cuando duermen, cuando comen, qué hacen, cuando van al baño, todo eso lo sabe Facebook de ti. Pero esta tercera óptica desde la cual analizó Facebook es la óptica de el desarrollo. ¿De quién lo desarrolló? ¿Con qué tecnologías y qué utilizó? ¿Y cómo ha contribuido en general al mundo del software la creación de estas redes sociales? Y honestamente ha sido fabuloso. Las redes sociales han ayudado mucho a Web 3.0, han ayudado mucho a la dispersión de aplicaciones que hoy en día son la base de todo lo que utilizas. Si utilizas WhatsApp, si utilizas G Suite, si utilizas lo que utilices, es muy probable que los productos que estés utilizando tengan detrás el origen de una red social que se basa en software libre. Y bueno, así como hay muchas batallas ganadas por el software libre, vamos a analizar algunas de las pérdidas que ha tenido el software libre a través de la historia. La primera, y la que nos hace a todos los linuxeros agachar la cabeza, es la tremenda derrota en el ámbito de la ofimática. Se tiene calculado que de existir Microsoft Office en Linux tendría más del 45% del market share de sistemas operativos. Solo con el hecho de que puedas ejecutar Microsoft Office en Linux. Ya no digo que sea software libre, ya no digo que sea la mejor versión del mundo, simple y sencillamente digo que los usuarios tengan la capacidad de abrir un maldito documento de Word y no se mueva todo cuando lo abres en un LibreOffice o en un ThinkOffice o en un WPS Office o en Google Drive o en cualquier otra suite ofimática. Microsoft Office es la barrera y el obstáculo número uno para que Linux probablemente no se convierta en el más, pero sí tenga un buen market share y tenga un buen porcentaje de acogida entre los usuarios de las computadoras de escritorio. Que si bien es una cantidad mucho menor a la suma de servidores, dispositivos embebidos, móviles, consolas de videojuegos y etcétera, lo cierto es que es una derrota tremenda y que nos duele a todos y que algún día alguien va a arreglar. En el caso del escritorio, precisamente por esta y muchas otras cosas, Linux tampoco se ha podido sentar bien. Canonical, a través de Mark Shuttleworth, hizo un intento tremendo con Ubuntu. Y todo el mundo que usa Linux, o al menos más del 70%, usan Ubuntu. Porque la mayoría de los que usan Linux lo usan porque piensan que Linux es un sistema operativo para máquinas viejas, o no tienen el dinero para pagar una licencia, o alguien se lo recomendó, pero la mayoría de usuarios de Linux no son el tipo de usuarios que puedan instalar Gentoo o Debian, configurarlo desde ceros y decir qué contento estoy. Lo cual está bien, no es una crítica. Lo que quiero decir es que el mercado, la mayoría del mercado de personas que usan Linux, se basa en personas que se los pidieron en la escuela,
que lo instalaron porque piensan que Linux es para computadoras viejitas y todo el mundo, los latinoamericanos estamos plagados de computadoras viejitas, y con viejitas me refiero no al año de la canica, me refiero a si tienes 4 gigas de RAM, un Core i3 con 2 núcleos y un disco duro de medio tera, tu máquina es obsoleta. Y ya no estoy hablando de la obsolescencia programada, estoy hablando de que el puro navegador, y no por el navegador, sino por lo que tú abres en él, te va a cargar 1 giga de RAM. Y el sistema operativo otro giga de RAM. Y tener 2 gigas, 4 gigas de RAM, pues bueno, ya es, hoy en día es una broma. Y por esta y muchas otras razones, en realidad la hegemonía del escritorio la tiene Microsoft. Otra gran parte se debe al contrato sucio comercial que hace Microsoft con los fabricantes. Imagínate lo siguiente: tú eres Intel y le dices a Microsoft, oye Microsoft, ¿qué onda? Pues haz tu sistema compatible conmigo, ¿no? Y tus drivers que se puedan, mis drivers que se puedan correr en tu sistema. Y le dice Microsoft, sí, ¿cómo no? Pero pues haz que tu procesador solo sea compatible conmigo. O haz que tus máquinas, tus computadoras solo tengan por default Windows. Entonces, el monopolio que hicieron entre los fabricantes de hardware y el fabricante de software, en este caso Microsoft, fue HP, Lenovo, casi todos, prácticamente todos los fabricantes de computadoras, le pagan a Microsoft en el sentido de publicidad, en el sentido de incluirlo por default, y Microsoft en cambio promete correr perfectamente bien en el hardware y ejecutarse perfectamente bien y meterle pues un poquito de ganitas a que todos los drivers funcionen a la primera. Si en algún momento te ha pasado que en Linux no encuentras un driver, no es culpa de Linux, es culpa de la persona que creó tu hardware, que no liberó un driver de Linux. Y a él es al quien tienes que culpar. Y por eso a veces los linuxeros, cuando alguien nos dice, oye, quiero instalar tal tarjeta de red y no encuentro el driver en Linux, yo normalmente contesto, cambia de tarjeta de red. Porque yo no puedo aceptar comparar, pagar por un hardware que no tiene soporte nativo para mi sistema. Y además, y por encima de todo, tener que pagar por él y que no funcione mi Linux, pues en ese caso mejor uso Windows y ya. Entonces los linuxeros tratamos de usar software compatible con lo que tenemos, básicamente. Para no desviarme e irme al siguiente punto, en el mundo del diseño, la animación y la producción digital, claro que hemos tenido tremendas derrotas porque ya sea porque se puso de moda que los diseñadores utilizasen Mac, cosa que ya no es del todo cierta, pero sí es cierto que los programas de diseño, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo no soy un diseñador, pero soy un programador. Y como programador y usuario te puedo decir que GIMP, la aplicación de creación de imágenes de píxeles, no de vectores que hay, Inkscape, pero el GIMP, que es la aplicación de dibujo de Linux, no solo no le pide nada a Illustrator o a Photoshop, sino que en muchos sentidos es mejor. No podría darte especificaciones técnicas, pero sí te puedo decir que he visto que diseñadores no amateurs, sino profesionales de la industria, usan GIMP y saben y entienden que es una maravilla. Igual con otros programas de edición digital, de video, pero al final de las cuentas, si la industria está plagada de una marca, llámese Adobe o llámese Autodesk o como se llame, pues bueno, hacer un nicho en esa industria y sustituir el producto que ya están usando a veces cuesta mucho trabajo. Entonces, en este ámbito del diseño, de la animación y la producción digital, definitivamente el software libre no ha podido tener voz y voto, y la gente que utiliza este tipo de software o usa Mac o usa Windows, y eso no va a cambiar pronto, lamentablemente.
El caso de los videojuegos es un caso curioso porque realmente es muy difícil concebir un juego de nivel industrial de tipo juego desarrollado por compañías como Square Enix o compañías como Electronic Arts y todos estos gigantes de la industria. Pues no es rentable liberar juegos como software libre porque se te acaba el negocio en 25 segundos. Los videojuegos, entre muchos otros tipos de aplicaciones, yo considero que está más que justificado que sean software propietario. Pero bueno, esto a la gente del mundo del software libre pues nos ha dejado en un punto en el que sí creamos juegos gratuitos, sí existen muchos juegos de software libre, pero nada que yo pueda decir esto es relevante. Bien nos va si el juego puede ser ejecutado en Linux. Bien nos va. O si el juego permite una capa de compatibilidad como Wine en Linux o ejecutarse desde un emulador. Pero lo cierto es que el nicho de los videojuegos es un nicho de software propietario y eso es muy difícil que cambie. Otra batalla que hemos perdido a lo largo de la historia son los monopolios de Oracle. Oracle ha comprado todo lo existente, habido y por haber en el mundo de las bases de datos, hizo que desapareciera Lotus, hizo que desapareciera DBase, compró a MySQL Lab, que son los creadores de MySQL, y hoy en día la hegemonía de Oracle es total, monolateral y horrible. Horrible en el sentido de que qué triste que en manos de uno solo está el poder de todas las bases de datos de todo el mundo. El creador de MySQL tuvo que hacer un fork de MySQL llamado MariaDB para combatir contra este tremendo fenómeno de monopolio. La siguiente batalla perdida, o por perder si no hacemos algo, es la posible muerte para Mozilla Foundation y para Mozilla Firefox. Todavía es una batalla que no se define, pero lamentable y realistamente la balanza se está inclinando hacia un lado que me hace ponerlo en el lado derecho donde están las pérdidas. El otro ejemplo, como ya lo mencioné, son los drivers y el ejemplo más famoso de pleito con drivers y con hardware es aquel famoso momento en el que Linus Torvalds se levanta el dedo y le dice a Nvidia, chingate, fuck you Nvidia, levantándoles el dedo. Ese momento es icónico y es clásico y ahorita van a ver una foto de dicho momento, pero la razón por la cual hizo eso es porque los drivers, el hardware han sido un tema de ruptura entre el mundo del software libre y los fabricantes de hardware, y es tremendamente triste este tema. Hoy en día, otro de los problemas que nos impiden llevar a Linux al escritorio es precisamente el tema de la incompatibilidad de drivers. Y por último, puedo mencionar que, si bien aquí dije que la hegemonía de Linux en móviles es total, porque más del 50% de teléfonos celulares en el mundo tienen Android, mucho más del 50%, también es cierto que hay una derrota en el sentido de los celulares. ¿Por qué lo digo? Porque Android, probablemente la mayoría de ustedes ya lo sabe, y el que no lo sepa lo va a enterar de primera fuente. Android es Linux, pero no una distribución de Linux. Android contiene el núcleo Linux, es decir, el kernel. Android es propietario. Android no puedes descargar su código fuente, pero Android le pagó a la Fundación Linux, es decir, a Linus Torvalds y a la fundación, mucho dinero por tomar el kernel de Linux y meterlo en un sistema propietario. Claro, como Linux es GPL, a diferencia de Mac, tienes la capacidad y posibilidad de descargar las partes libres de Android. Pero Google jamás ha liberado el código fuente completito de Android, ni lo hará. Y bueno, el tema es que debido a
a los tremendos agujeros de seguridad que tenía Android y debido a las malas prácticas que ha tenido Google con Android a lo largo de la historia y debido a que solo hay dos opciones en este universo de los celulares, que es o usas iOS o usas Android. Decenas han hecho intentos por hacer otros sistemas operativos móviles como MeeGo, que después se convirtió en Tizen, que hoy en día es parte de la Fundación Linux, que es un sistema operativo similar a Android, pero completamente libre y que respeta los principios de software libre. Y Firefox creó Firefox OS y distribuyó en el mundo decenas de miles de celulares con Firefox OS de gama baja. No eran celulares que comprase una persona que compra un iOS 10. Pero ni por lo baratos, ni por lo bonitos, ni por lo interesantes han podido despegar. Tizen hoy en día es usado por Samsung. Samsung tiene ahí un contrato con Linux y todos los dispositivos de Galaxy, Samsung Galaxy, eventualmente tendrán Tizen en vez de Android. Y las televisiones Samsung ya tienen Tizen. Si tú tienes una televisión Samsung, estás corriendo Tizen, que es Linux. Pero a final de las cuentas fue una batalla perdida porque en la mayor parte de los casos no han podido despegar. Entonces eso es un sabor agridulce saber que todos los sistemas operativos Android en el mundo tienen Linux, contrastado con el hecho de que Android es basura, es una porquería de sistema operativo. No lo digo por su núcleo, lo digo porque todo lo demás que viene, el núcleo es el 10, el 15, el 20% de un sistema operativo. Cuando alguien dice, ¿usas el sistema operativo Linux? Yo digo, no, utilizo el sistema operativo Debian, que es 10% kernel de Linux, 2% código del navegador de Firefox, 15% de las librerías GNU, 25% de las librerías GIMP. Y bueno, mi sistema operativo para mí es el ecosistema completo de todo lo que tiene mi sistema, incluida la interfaz gráfica, que puede ser Gnome o KDE, incluida que utiliza un gestor de ventanas como Xwindow. Y bueno, en realidad si yo quisiera ponerle nombre a todos los proyectos que determina mi sistema operativo, sería algo así como GNU /Linux /GIMP /GTK /Mozilla no sé qué Linux. Entonces yo me ahorro el trabajito y digo, uso Debian. ¿Por qué? Porque Debian es mi distribución. Y Debian es un contrato social y Debian es mucho más allá de un simple sistema operativo. Pero regresando a lo que estamos comentando, la derrota en este sentido ha sido total. Hay otra batalla de la que no he hablado y que es la batalla que nos lleva precisamente al tema de Git y de GitHub, que es la batalla del desarrollo de software. ¿Desarrollamos software con software propietario o desarrollamos software con software libre? Cuando desarrollamos software, ¿hacemos software propietario o software libre? ¿Utilizamos software propietario para hacer software libre o utilizamos software libre para hacer software propietario? Esto es muy interesante porque muchos nos pasa que tenemos que utilizar software propietario para crear software libre y viceversa. Ejemplo, yo tengo que utilizar ciertos IDEs o entornos de desarrollo integrados de JetBrains creados en Java, completamente propietarios, caros, y tengo que utilizar al menos un par de ellos por un tema de trabajo. Y son software propietario, caro, no libre, y hago con ellos software libre, o viceversa. Utilizo herramientas de software libre como Git o como muchas miles de otras que utilizo y creo programas para los cuales no libero el código fuente y entonces son propietarios y lucro con ellos y utilizo una herramienta libre. Ambos casos son complementarios y curiosos, pero vamos a ver un poquito más adelante quién está ganando en esta guerra del software libre contra el software propietario, en el caso de Git, GitHub y en el caso de el desarrollo de software como tal. Este es el segundo acto, las batallas ganadas y perdidas. Vamos al tercer acto, que es ¿cómo se llamó la obra? Si no puedes con el enemigo, únetele y destrúyelo desde adentro. ¿Por qué no?
En los ámbitos en los que las compañías de software propietario tuvieron victorias, no tuvieron que lidiar más con el movimiento del software libre. Hasta el día de hoy persisten con sus prácticas nocivas acuerdos de licencia y monopolios, es decir, allá donde el software privativo ganó, como el caso de Microsoft Office. Jamás he escuchado que Microsoft tenga la intención de liberarlo como software libre con todo y lo que ama Linux y con todo y lo que ama el open source y con todo y lo que ama el software libre. No, pero amo el software libre, pero con mi producto no me meto. Amo el software libre, pero mi Windows no le libero el código, y amo el software libre, pero a mi Office no le libero el código, y amo el software libre, pero los binarios que compilo no son software libre, y bueno, es una doble moral muy graciosa que analizaremos a continuación. La estrategia comercial adoptada por las compañías, particularmente Microsoft, para seguir lucrando en aquellos ámbitos en los que sufrió una derrota, pues fue muy simple, porque no apoyamos el software libre, vamos a lucrar con él en vez de luchar contra él. Y es así como después de Steve Ballmer, que fue el que dijo que Linux era cáncer, que después se retractó, es sustituido por Satya Nadella, espero no estar demacrando, destruyendo su apellido y su nombre, pero Satya Nadella fue nombrado en 2014 como CEO de Microsoft. Y lo primero que hizo es crear una campaña llamada Microsoft Loves Linux. Y este slide que presenté al inicio, que por aquí lo tenemos, este slide es de él. No es un meme en internet, no es un chiste. El CEO de Microsoft creó esta pantalla y la utilizó en una presentación para dar una conferencia de cómo era el shift o la transición que iba a sufrir Microsoft con respecto al software libre y cuál iba a ser su nuevo enfoque, básicamente. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Cuando este cuate tomó el poder de Microsoft y empezó a aventarle besitos a Linux. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de exactamente las razones que llevaron a Satya Nadella o Nadella a amar a Linux. Microsoft amará a Linux porque usa Linux, porque va a reemplazar Windows por Linux, porque va a seguir el ejemplo de Linux y va a liberar a Windows como licencia GPL. No, realmente no. Microsoft ama a Linux porque Microsoft vio que en las batallas que perdió tenía una audiencia captiva de clientes. Y todo aquel que usase software libre iba a beneficiarse de Microsoft y iba a beneficiar a Microsoft si eventualmente Microsoft hacía algo relacionado con Linux. Microsoft compra Novell, por ejemplo. Novell era el dueño de SUSE Linux y entonces ya bajita la mano y de tercera persona, pues resulta que hay un nexo ahí entre una distribución de Linux directamente de Microsoft. Y otra de las cosas que hizo decenas de cosas, de comprar compañías de subsidiaria a subsidiaria y terminar teniendo voz, voto y control en el mundo del software libre. Lo primero que hizo Microsoft para demostrar que efectivamente amaba Linux fue convertirse en un socio platino. ¿A qué me refiero con un socio platino? Microsoft le da una fortuna a la Fundación Linux por crear Linux. Hay varios socios platino, entre ellos IBM, si es que no ha salido, Intel y muchos otros que le meten mucho dinero a Linux. Y ahora Microsoft es uno de estos partners o sponsors que le dan dinero a Linux. Y todos dirán, pues qué lindo, qué bueno. No, realmente Linux le deja más dinero a Microsoft del que Microsoft le da a Linux. Entonces aquí no hay caridad, aquí no hay buena voluntad, aquí no hay idealismo, aquí no hay filosofía. Esto es mercado, damas y caballeros. Y como tal es una estrategia de mercado
para captar audiencias que sean empatizantes del software libre hacia los productos de Microsoft. Te doy un editor de código muy bonito, muy guapito, muy chulito, y entonces tiro a la competencia, llámese Sublime o llámese como se llame, y entonces sigo haciendo mis cochinadas como robar tu información. Claro, eso es Microsoft. Y bueno, con la llegada de este cuate, Satya Nadella o Nadella, no cambiaron las cosas. Cambiaron en el sentido de que Microsoft se metió las narices en el software libre, pero las prácticas corporativas nefastas de Microsoft pues no acabaron. Y bueno, todavía no contesto la pregunta que hice, que formulé en el Redcast pasado, que es, bueno, entonces, ¿quién va ganando esta batalla del software libre contra el software propietario en el ámbito del desarrollo de software? Vamos a ver un poquito más. Vamos ahora sí a hablar de Git y la respuesta directa, ¿quién va ganando? Git fue creado por Linus Torvalds. Sí, el mismo que creó Linux crea Git. ¿Y qué es Git? Para los que no sean programadores va a ser un concepto un poquito difícil de entender, pero quédense conmigo. Lo voy a intentar explicar de la manera más rápida posible. Cuando tenemos código, ese código tiene una versión 1. Y si yo le meto una modificación, seguramente voy a hacer una versión 1.00001. Y si luego le hago una mejora, voy a hacer la versión 1.00002. Pero ¿qué pasa si yo no soy yo, sino un equipo? Cuando somos 20 o 30 o 40 personas metiéndole la mano al código de un solo proyecto, las cosas se ponen interesantes. Porque de alguna manera hay que unir los cambios que tienen los códigos de todos los que están participando en el proyecto, y que el código de uno no rompa el código del otro, y si estamos editando el mismo archivo para hacerle mejoras, que yo no sobrescriba tus cambios y tú no sobrescribas los míos. Y bueno, esto dio pie a los sistemas de control de versiones, a través de los cuales el sistema de control de versiones te permite regresar a una versión previa, auditar los cambios que hizo un usuario con respecto a otro, resolver diferencias entre código de dos fuentes que fueron editadas por el mismo programador, y así sucesivamente. Históricamente los sistemas que se han utilizado eran CVS y SVN, que eran malísimos. Hacían la chamba, pero mal, muy mal. Y tanto le fastidiaba a Linus Torvalds, que es un programador del kernel Linux, cómo funcionaban CVS y SVN, que decidió hacer su propio sistema de control de versiones. No lo hizo para lucrar, no lo hizo para sacarle dinero, no lo hizo para venderlo, ni siquiera le hizo publicidad, simplemente lo empezó a utilizar internamente. Y como es Linus Torvalds, lo liberó como código fuente, como software libre, liberó su código fuente y lo puso a disposición de todos. Y cuando el resto del universo se dio cuenta de la maravilla que era Git, con decirte que más del 98% de los programadores del mundo que utilizan un sistema de control de versiones usan Git. Ya no usan ninguna otra cosa más que Git. Y hay buenas razones para ello. Git es fabuloso. Igual que Linux, y los dos fueron creados sin ningún propósito de sacarte dinero ni robar tu información, gracias a Linus Torvalds. Y bueno, gracias a Git, a este sistema de control de versiones, nacen compañías como GitHub, que GitHub es una compañía, nada que ver con Linus Torvalds, nada que ver con Linux, que simplemente hospeda en un servidor, un servidor Git para control de versiones, y pone al alcance de desarrolladores pues una plataforma para que en la nube puedan tener su código y compartirlo directamente en internet. GitHub sobrepasa al entonces gigante que era SourceForge y Google Code. Yo mis primeros proyectos los tuve en SourceForge y eventualmente los migré a GitHub. Nunca hospedé en Google Code, pero sé que era bastante famoso en muchos ámbitos. ¿Y qué es lo que pasa con GitHub? Que para 2011
GitHub había prácticamente alcanzado cifras que te van a parecer ridículas. Imagínate a 40 millones de desarrolladores, a más de 100 millones de repositorios de código de software tanto propietario como libre, entre los cuales se encontraba más del 80% de proyectos de software libre, los más importantes como Firefox. Y llega Microsoft y le dice a GitHub, te voy a comprar porque me quiero hacer de todos los proyectos de software libre del mundo. Y es así como Microsoft se apodera de GitHub comprándolo por una cifra exorbitante y empieza a apoderarse del código fuente de absolutamente todos los proyectos de software libre del mundo. Todo aquel que estuviese hospedado en GitHub terminó en manos de Microsoft, y su código fuente también, fuera privado o fuera público. Es decir, Microsoft no publica nada de sus productos en GitHub, de sus productos estrella. No quiero decir que Microsoft no tenga repositorios. Microsoft tiene más de 40,000 repositorios de código en GitHub. Antes de comprar GitHub ya tenía cientos de miles, miles, decenas de miles, no lo sé. Pero la mayoría de los repositorios que tenía Microsoft y que sigue teniendo son de otras personas. Lo cierto es que si tú buscas Microsoft Office en GitHub no va a aparecer, y si tú buscas Microsoft Windows en GitHub tampoco va a aparecer. Entonces, ¿qué ética es comprar una compañía que tiene en sus servidores, digamos, el 80% de software libre del mundo, y no contribuir con tu producto estrella a dicho software libre? A mí me parece una práctica bastante insensata desde el punto de vista de las libertades individuales que tienen los seres humanos de no ser espiados, de no ser plagiados, y dado el historial de plagio que tiene Microsoft de proyectos que no son suyos. Yo el día que Microsoft compró GitHub, retiré mis más de 200 proyectos de GitHub y los pasé a Bitbucket de Atlassian, que es completamente software propietario, que cuesta dinero, pero sé que está en buenas manos. A diferencia del código de GitHub, que al final de las cuentas está en manos de Microsoft. Pero vamos con las cifras reales, vamos con el dinerito, vamos con la lana. ¿Qué ha beneficiado a Microsoft haber gastado tanto dinero en GitHub y tanto dinero en amar a Linux? Bueno, pues resulta que desde hace varios años que este cuate tomó la batuta de Microsoft, hasta el 2018, Microsoft triplicó sus ganancias. De cuando sale Steve Ballmer a cuando este cuate toma el timón de Microsoft, se ha triplicado las ganancias de Microsoft, y gran parte de esa triplicación de ganancias es directamente gracias a la intrusión de Microsoft en el software libre. Entonces, pues Microsoft sabía lo que hacía, le ha ido bastante bien metiendo las narices en el mundo del software libre. Vamos a pasar a lo siguiente, que es la lucha por el desarrollo en sí mismo del software libre. Hace 20 años prácticamente todas las herramientas de desarrollo eran propietario, como Borland Delphi, Microsoft Visual Studio, Solaris Forte, Turbo Pascal, Turbo C. Dime en qué programabas y te diré qué es lo que tenías que comprar. Turbo C era gratuito, si mal no recuerdo, y Turbo Pascal también, pero nunca fueron completamente libres de interés comercial. Es decir, siempre hubo un tremendo interés comercial detrás de las herramientas de desarrollo. Y la lucha entre el software libre y los estándares abiertos ha logrado equilibrar un poquito la balanza, pero al menos en este ámbito del desarrollo de software la lucha todavía es encarnizada y cruel. Tenemos ejemplos como Oracle, que se adueñó de NetBeans al adquirir a Sun, que también adquirió a MySQL bajo las mismas circunstancias, y como no pudo mantener el proyecto y no le dejaba dinero, lo terminó cediendo. Entonces, de haber sido NetBeans un producto de Oracle, ahora cambió y es producto de Apache,
Y Apache es uno de los gigantes en el mundo del software libre. Es decir, que código como NetBeans o como muchas otras cosas terminen en las manos de la Fundación Apache, pues es fabuloso. Pero también tenemos circunstancias contrarias, como MySQL, que es una monopolio que hizo Oracle y que obligó al creador de MySQL a crear un fork llamado MariaDB, que bueno, afortunadamente se convirtió en el de facto de la mayoría de las distribuciones Linux. Pero bueno, por otro lado, a pesar de estas victorias o circunstancias interesantes en las que el software libre ha ganado peso, ya sea porque se apoderó del código fuente de Beans o de esto o del otro, tenemos todo lo contrario, como entornos de desarrollo muy robustos que son propietarios y pertenecen a compañías de software propietario como JetBrains, Microsoft o Comodo o muchas otras. Y Visual Studio Code es un caso raro de este fenómeno del desarrollo. JetBrains es otro fenómeno raro porque JetBrains es una compañía que programa en Java, toma un IDE que se llama IntelliJ, le cambia 5 botones y ya le cambia de nombre al IDE para... ahora voy a hacer mi versión de IDE compatible con C y entonces a JetBrains IntelliJ lo renombra como C Lion. Ay, ya tiene un IDE para C++ y para C. No, es el mismo. Los que conozcan Eclipse lo entenderán perfectamente porque es exactamente lo mismo que Eclipse. Tomas un IDE interesante, bueno, hecho en Java y le pones plugins y ya es un IDE para C o un IDE para Java o un IDE para PHP. Y lo que hace JetBrains es que tengas 7 versiones del mismo IDE y que estés pagando por cada una de ellas, lo cual me parece una práctica nefasta. Pero pues bueno, aquí está la lucha y aquí está el cómo y qué pasó con GitHub y cómo y qué pasó con Visual Studio. Vamos a el caso 3. El caso 3 es el que nos tiene aquí sentados y gracias al cual ya tenemos bastante ratito aquí hablando. Si ya han llegado hasta aquí, agradezco infinitamente su paciencia. Yo sé que tengo una tesitura y un tono de voz monótono. No soy un youtubero, no soy una persona que haga videos, tampoco que haga diapositivas, ni mucho menos, pero estoy intentando ser lo más dinámico que puedo. Y si ha habido 20 minutos en los que te aletargué y te di sueño, me disculpo, pero bueno, gracias al destino hemos llegado a esta diapositiva y es la diapositiva que fue la razón por la cual hice este video y espero que esto resuelva muchas de tus inquietudes. Esto que tenemos en pantalla es un meme muy famoso. Un meme muy famoso que representa los 3 poderes de los navegadores peleando entre sí, o debería decir a los 2 poderes y al idiota, comiendo pegamento en el rinconcito. así es como la gente solía percibir y percibió durante muchos años a Internet Explorer. Internet Explorer es esto que usas para instalar Chrome. Internet Explorer es idiota, Internet Explorer es lento. Y bueno, si buscas memes de Internet Explorer o de Browser Wars o de guerras de navegadores, te van a salir una cantidad de imágenes muy graciosas. A mí me encanta esta imagen, que fue pimpeada por Shose, que es un dibujante bastante bueno. Pueden ver su trabajo aquí en shoseblogspot.com. Y bueno, la idea es que mientras Firefox se dedica a proteger la privacidad, Google Chrome se dedica a comerse tu RAM y mientras tanto Microsoft Edge se dedica pues a ser el niño idiota del cuadro básicamente. Y bueno, este tercer caso es un caso que me duele, que me arde, que me molesta, que despierta el fanboy que tengo adentro y ahora vas a ver por qué. Si tú no te haces fanboy de Firefox después de esto, respeto tu opinión, pero no estaré de acuerdo con ella.
Y más que fanboy, vamos a ponerle la etiqueta correcta. Yo no soy fanboy de Firefox. Soy acólito, procesado, ultra pasteurizado, turboadoctrinado, defensor acérrimo, amante amador y media naranja de Firefox. Y cualquiera que me llame fanboy, le van a faltar muchas letras y palabras para describir la relación que yo tengo con Mozilla Firefox. Para mí es como la vida misma, como el café caliente, que nunca tenemos los programadores, no sé por qué. Pero bueno, adoro a la Fundación Mozilla, adoro a Firefox y te voy a decir cuáles son las razones que me tienen tan enamorado de esta cosita. Por un lado, su logo es fabuloso. Un panda rojo, porque el que piense que Firefox es un zorro se equivoca por completo, aunque el diseño estilizado sea un zorrito, en realidad Firefox es un panda. Sí, es un panda rojo, puedes buscarlo en internet y es un panda bastante simpático de hecho. Firefox es un navegador web y hay muchos de ellos. ¿Qué tiene de especial Firefox además de tener un browser engine llamado Gecko que es completamente distinto a los demás? ¿Qué es lo interesante de Firefox? ¿Qué es lo que lo hace Firefox? Te invito a considerar lo siguiente. Pasamos más del 70% de nuestro tiempo pegados a un navegador. Tú me dirás, no, yo me la paso el 40% de mi tiempo en la aplicación de Facebook que se llama Messenger o en la aplicación mobile de Facebook. Bueno, déjame decirte que en realidad estás utilizando un navegador. Oye, no, pero es que me la vivo en Slack, es un navegador. Oye, no, es que yo me la vivo en Atom programando, es un navegador. La mayoría de las aplicaciones hoy en día son basadas en motores como Electron. Échale una googleada si no sé de lo que hablo. O similares como React.js Native. Y lo que quiere decir es que son páginas web o aplicaciones web que se compilan a través de una técnica para convertirse en binarios. Pero son un navegador corriendo una página web. Básicamente, muchas de las aplicaciones que tú utilizas que crees que son aplicaciones como tales, en realidad es un navegador web disfrazado de aplicación que está corriendo HTML y muy probablemente algo como Node.js, que es el JavaScript server-side, y fue compilado gracias a cosas como Electron para hacerlo ver como una aplicación, pero técnicamente hablando los podrías abrir en un navegador web como Firefox y ejecutarlos directamente desde el navegador. Lo cierto es que pasamos la mayor parte del tiempo en navegadores web. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Que nuestros datos personales, nuestra historia, nuestra vida, la vida de nuestra familia, todo es expuesto en todo momento al navegador. Y los navegadores web, además y por si fuera poco, pues han sido históricamente la mayor fuente de virus, de troyanos, de malware, el I love you y el esto y el otro y el ransomware y no sé qué y no sé cuánto. La mayoría de las técnicas de intrusión y de hacking y de virus han explotado vulnerabilidades de los navegadores, seguidos de cerca por las memorias USB. Pero los navegadores han sido, ya que su ubicuidad es total, han sido la fuente de cómo irrumpir en las computadoras de las personas. Porque estás leyendo tu correo, es muy fácil mandarte un virus. Y entonces el navegador es la fuente del virus. Y así sucesivamente. Y bueno, nuestra seguridad personal, nuestra privacidad y nuestros derechos de libre expresión, porque no solo utilizamos el navegador para ver, también lo utilizamos para expresar. De ahí el porqué de las redes sociales y de los sindicadores de contenido y el streaming, y TikTok y YouTube y esto y el otro. Bueno, expresamos y todo depende de en qué navegador lo estamos expresando, quién lo está viendo y si lo puede hackear. Y básicamente
más del probablemente 50 o 60% de nuestra vida digital dependa de qué tanto nos pueda cuidar nuestro navegador. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que al menos yo quiero de un navegador? ¿Qué es lo que yo le exijo al destino, al universo, al cosmos y a todos los extraterrestres que nos están viendo en este momento? ¿Qué es lo que yo quiero en un navegador? Bueno, yo quiero un navegador que no me espíe y que me proteja de ser espiado. Yo quiero un navegador que me permita que nadie, que no permita que nadie someta mi libertad de expresión. También quiero un navegador que sea seguro, que no permita la ejecución de código que me pueda dañar. Y ya que es mi segundo sistema operativo, quiero que sea potente, quiero que sea veloz y que consuma la menor cantidad de RAM posible. Y bueno, también como soy un idealista empedernido, yo no quiero que mi navegador sea creado para engrandecer los intereses de una compañía. Quiero que mi navegador sea creado para salvaguardar mis intereses personales. Es lo que yo le exijo a un navegador. Porque si voy a poner mi vida a su disposición, al menos eso es lo que yo quiero exigir. Y bueno, ¿a poco Firefox es todo esto? Pues damas y caballeros, Firefox es esto y más. No es perfecto, solo es el mejor. Y es creado por una fundación sin fines de lucro, que vive de donativos de muchas organizaciones como el mismísimo Google, que es un caso similar a las donaciones que le hace Microsoft a Linux. ¿Por qué le hace donaciones Google a Firefox? Pues bueno, hay un convenio en el que dice Firefox, cada vez que abras una página principal, tu motor por default va a ser Google. No no Yahoo, perdón, no Bing, ni siquiera Go, no, va a ser Google. Y la lana que le paga, el dinero que le paga por ser su navegador por default es bastante alto y considerable y le ha permitido a Mozilla financiar sus operaciones. Y bueno, además de esto, la Fundación Mozilla no solo es Firefox. La Fundación Mozilla pelea incansablemente para promover la libertad de expresión, los estándares abiertos y proteger la privacidad de los individuos. También te ofrece auditoría de seguridad para sitios web, incorpora una biblioteca, una de las más grandes en Internet, de manuales para programadores, tutoriales, especificaciones, llamada Mozilla Developer Network o MDN, que es fabulosa. Nos provee de los entornos de depuración más poderosos del mercado y de las herramientas más innovadoras para desarrolladores web. No es una opinión, no lo digo yo, no es porque sea yo un fanboy de Firefox, es porque técnicamente hablando, la cantidad de herramientas para desarrolladores web que tiene Firefox supera por mucho a las que te puede ofrecer Safari, Internet Explorer, Google Chrome, Edge o cualquier otro. Y bueno, además está basado en Gecko, que es muy superior en rendimiento, al menos hoy en día en las últimas versiones, a Blink y a los navegadores basados en Chromium, como Edge y Opera. El tema aquí no es que yo quiera a Firefox. El tema aquí es que yo sienta que Firefox me quiera a mí. ¿Acaso pertenezco a la iglesia de Mozilla y venero a Firefox? No. Firefox me ama a mí. Ah, qué bonito suena. La razón por la que Firefox me ama a mí es porque Firefox me protege. Esto no se trata de cuánto yo quiera a Firefox o qué tan fanboy me considere yo de Firefox. Se trata de qué tanto Firefox haga por mí como individuo. Qué tanto me proteja, me cuide mi privacidad. Y de eso se trata todo esto. Esto no es amor incondicional. Yo quiero a Firefox porque Firefox me da algo. Y ese algo para mí es lo más valioso que me puede dar una aplicación, un pedacito de software, que es privacidad. Y bueno,
A todo esto, a un lado mi anuncio a Firefox, ¿en qué estábamos? Sí. Internet Explorer perdió la batalla y bueno, Microsoft no hizo ningún esfuerzo libre de intenciones comerciales al portarlo a Linux, que hablo de Microsoft Edge. Ni siquiera fue un gran esfuerzo, pues Chromium ya estaba hecho y era compatible con Linux y bueno, solo hay que unir una pieza acá y otra allá y listo, ¿no? O sea, no tienes que reinventar la rueda. No está haciéndonos un favor, no está desarrollando un navegador o desde ceros ni portando un navegador que no sea compatible con Linux. No tiene que haber portabilidad. Ya había compatibilidad desde que Internet Explorer dejó de ser Internet Explorer y se convirtió en Microsoft Edge, o al menos desde que está usando Chromium. Entonces, así como que un favor y portar y no va por ahí. Y bueno, mientras que Google la amenaza con no renovar el subsidio a Mozilla Firefox, perdón, Microsoft intenta rematarlo al portar Edge a Linux. Y tan rematarlo que tiene un logotipo similar a Firefox, se comporta similar a Firefox y de hecho intenta clonar a Firefox con la máquina de Chromium. Y bueno, si la Fundación Mozilla pierde la batalla, sus esfuerzos por conservar la privacidad y el Internet libres van a ser pisoteados por Microsoft y por Google. Y ambas tendrían, tanto Microsoft como Google, el camino libre para definir el Internet, sin la intromisión de grandes empresas como Mozilla Foundation o como Electronic Frontier Foundation. Y bueno, Firefox por sus donaciones representa el foco principal de ingresos de la Fundación Mozilla. Por esto el navegador que te comento y por muchas otras razones, pero en verdad no podemos dejar que Firefox muera. No nos conviene a nadie. Y da la casualidad que en septiembre del 2020 vivimos un año muy difícil en la historia de la humanidad. No hablo de la década, no hablo ni siquiera del siglo, hablo de la historia registrada por la humanidad. Estamos viviendo un año muy difícil. Y por culpa de este COVID, SARS-CoV-2, si te preguntabas si en algún momento iba a mencionar SARS-CoV-2 o COVID en este video, pues bueno, ahí lo tienes. Por culpa del COVID y por culpa de muchas otras pequeñas cosas como las amenazas de Google, y por no tener un modelo comercial sustentable, la Fundación Mozilla tuvo que recortar salarios y ahora está recortando hasta programas, apoyos y proyectos. Y muchos equipos de talentosas personas están en peligro, como aquellos que crearon Rust, aquellos que mantienen la Mozilla Developer Network y aquellos que luchan todos los días por mantener los estándares y la privacidad de Internet. Si te interesa Mozilla o si te interesa un poquito lo que hace Firefox y esta belleza de navegador, aquí hay algunas de las cosas que puedes hacer. Puedes directamente donar a la Fundación Mozilla, como yo lo hago mensualmente. Una pequeña cuota mensual de unos cuantos dólares le van a ayudar bastante. Si publican algún producto, adquiérelo. Por ejemplo, ahorita están planeando liberar una VPN, cómpraselas. Si estás en las posibilidades y si está disponible para tu región o para tu país, cómpraselas. Y si te es posible, involúcrate con Mozilla directamente. Puedes traducir, programar, ayudar, hacer quality assurance, hacer código, reportar bugs, puedes hacer decenas de miles de cosas muy interesantes en Mozilla y yo te recomiendo mucho que crees tu cuenta y trates de ponerte en contacto con ellos porque es gente maravillosa. Y aquí te dejo algunos links de algunos proyectos que tiene Mozilla para que veas que Mozilla no solo es Firefox. Te dejo proyectos de innovación para desarrolladores, realidad mixta, Rust, aprendizaje de máquina, machine learning, reconocimiento de voz, los virtual hubs, que es realidad virtual directamente al navegador,
El monitor de privacidad que busca en internet tus contraseñas a ver si alguien ya las vulneró. La gestión de las contraseñas de Firefox, que es un producto por separado muy bueno que yo utilizo. Las herramientas de desarrollo, que son decenas. Los Mozilla Hacks, que es un blog fabuloso para aquellos expertos en tecnología. El Observatorio Mozilla, que te ayuda a determinar la seguridad de un portal web, de tu portal web o de tu servidor. Y bueno, todo lo que tiene Mozilla en GitHub. Eh, Échale un ojito, si te es posible, contribuye con un poquito, es una aportación económica. Así sean $5 al mes, créeme que esos $5 tuyos van a hacer la diferencia en el mundo. Vamos ahora sí a las conclusiones personales, porque ya va siendo hora de que termine este video, que tú que sigues aquí me has honrado con tu presencia y conseguir aquí. Así sea porque quieras tomar los elementos para poder debatir y destruir todas mis teorías, o porque te está interesando. De cualquier manera te agradezco que sigas aquí. Y mis conclusiones personales son las siguientes. Yo no me siento enojado ni molesto por el hecho de que a Microsoft haga un clon de Chromium y le ponga por nombre Microsoft Edge, que además copia el logotipo de Firefox. Yo me siento preocupado por Mozilla. Deseo que sobreviva a toda costa. Ni siquiera pretendo que tenga un monopolio sobre los navegadores. Con que exista y me cuide, yo me doy por satisfecho. También me preocupa que el software libre pase a manos de los grandes monopolios tecnológicos. Ya ni memes veo siquiera de Richard Stallman. No uso ni usaré jamás productos de Microsoft. Y eso incluye GitHub, Skype y cualquier otro derivado de tercer nivel. El día que mi mujer compró un mouse Microsoft, ese mismo día ese mouse terminó en la basura. Y mi mujer me dijo, pero ¿por qué lo desperdicias si ya lo tenemos, ya es nuestro, lo pagamos, es nuestro hardware? Bórrale el logotipo. No, señor. No, damas y caballeros, no existe ni Microsoft ni Apple en mi vida. Nada de Microsoft, nada de Apple. Y lo cierto es que me voy a tragar mis palabras. El día que Microsoft libere Office y Windows como software libre, ese día yo me callo y reconozco el esfuerzo de Microsoft por contribuir al software libre. El día que Microsoft anuncie Office para Linux, el día que Microsoft libere la versión software libre de Windows, el día que Microsoft diga de verdaderamente estoy cometido con software libre y sé que puedo lucrar con él y por ende ya no me interesa más tener el código cerrado, ese día yo voy a abrazar a Microsoft con la misma pasión y cariño con el cual hablo de Mozilla Firefox. Y bueno, deseo difundir estas ideas para que te rías, para que te preocupes, para que me ignores, para que me debatas o me demuestres que estoy equivocado. Todo se vale. Lo importante es que te formes tu propia opinión con los conceptos expresados en este video. Y por último, yo no estoy en contra del software propietario, ni de que debamos de pagar por el software. Yo no uso Linux porque es gratis, ni porque es software libre. Yo utilizo Linux porque es el mejor. Así de simple. Así de sencillo. Y lo voy a repetir de nuevo. La razón por la que yo utilizo Debian, Linux y Mozilla Firefox como plataforma operativa es porque son lo mejor. Claro que hay muchos juegos que solo son para Windows que no puedo jugar y para eso tengo Lutris y para eso tengo Steam y para eso tengo una consola y no me preocupo en lo más mínimo. Y si hay una pieza de software que no se pueda jugar en mi consola o en Lutris o en Steam, es un juego que no me interesa. Así sea el más bonito del mundo, no me interesa. Y bueno, en realidad pues yo personalmente dono a proyectos de software libre y también pago licencias. Pago mi licencia de software propietario de Atlassian, pago mi licencia de software propietario de JetBrains
y pago mis licencias de juegos y bueno, yo no estoy peleado con pagar por software, al contrario, todos tenemos que vivir de algo y yo soy un programador que cobra por hacer software, a pesar de que hago software libre. Las dos cosas no están peleadas, el software libre y el lucrar. Lo cierto es que ni estoy en contra del software propietario, ni estoy en contra de que se gane dinero. Todo lo contrario. Y bueno, este documento lo puedes usar, destruir, copiar, usar con fines de lucro, modificar o hacer con él lo que te plazca bajo los términos de licencia de Creative Commons, etcétera, etcétera, etcétera. Atribución compartir igual, 4.0 internacional. Esa es una licencia de cultura libre, es decir, haz lo que se te venga en gana con este documento y sus contenidos y este video, mientras tengas la bondad de respetar los lineamientos de Creative Commons. Atribución compartir igual 4.0 internacional. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberte formado una opinión. También gracias por criticarme. Todos ellos que me digan, ay, eres un maldito fanboy, eres un niño rata. Que bueno, sería en realidad viejito rata. Pero cualquier cosa que hagas con esta información, criticarla, apoyarla, alabarla o simplemente ignorarla, e incluso agradezco a aquel que no llegó al final de este video. Gracias a todos por haber visto y si hay algo que pueda pedir a cambio de este pequeño tiempo que invertí es compártelo. Compártelo para criticarlo, compártelo para evangelizar a otros, compártelo para burlarte, compártelo para lo que quieras, pero comparte este documento. Porque independientemente de mi opinión, creo y espero estés de acuerdo que hay información en este video y en esta presentación que son muy interesantes a la hora de elegir si vas a instalar Microsoft Edge o utilizar Visual Studio Code en tu computadora y cuáles son las razones y las consecuencias que puedes tener por hacer eso. De nuevo, gracias a todos, pasen una excelente 2020, feliz Navidad y Año Nuevo por los próximos 40 años, que probablemente será el tiempo en el que crea el siguiente video. Y hasta la próxima, suscríbanse al canal, recuerden Linux en español y gracias por todo.